Ok, ya comenzó a grabar, entonces vamos a empezar. Muy bien. ¿Ya se alcanza a ver la pantalla? Sí, Ok, vamos a comenzar con el periodo de la independencia novohispana. En el periodo de la independencia, pues bueno, como cualquier otro hecho histórico, siempre tenemos antecedentes. Vamos a comenzar en primera instancia con los antecedentes externos, es decir, qué sucesos del exterior llegaron a influir para pues llegar a este momento, ¿no? En ese sentido, tenemos que recordar que la Nueva España era una colonia del Imperio Español y por lo tanto, pues bueno, todo lo que, bueno, muchas de las cosas que pasaban en España, pues afectaban de una u otra manera a la Nueva España. En ese sentido, pues bueno, habían varios movimientos políticos, culturales, sociales que afectaron a la situación política de la monarquía y que pues eso terminó haciendo que la, este, la situación en la Nueva España pues bueno fuera cambiando. Antes de cualquier otra cosa, pues bueno, hay que recordar también cómo era el panorama en ese mismo momento en el resto de Europa. Ya habíamos platicado un poco de qué era la Ilustración y que se trataba de un movimiento político, cultural y social que buscaba cuestionar cómo es que funcionaban las estructuras vigentes en ese momento. Y entonces, pues, al cuestionar todo eso, pues formó, digamos, una semilla en los distintos súbditos de los reinos. Es decir, se empezaban a cuestionar, bueno, el monarca, ¿por qué está ahí? ¿Por qué tenemos que obedecer al monarca, no? Y también cuestionar, ¿no? O sea, ¿el monarca realmente tiene que tener todo el poder? Y habían otras ideas que había mencionado también en sesiones anteriores, era, bueno, o sea, si ya es, ¿y qué pasa si en algún momento deja de haber monarquía? ¿En quién recae el poder? Y toda esa serie de cosas, pues bueno, son planteadas en la Ilustración. Derivado de todo ello, pues bueno, van a tener como esa, pues sí, motivación ideológica para el resto de dominios coloniales españoles. Otro de los procesos que van a influir mucho a la independencia de la Nueva España va a ser la independencia de las 13 colonias, la independencia de lo que hoy son los Estados Unidos, porque al independizarse marcan un ejemplo de lo que se debe de hacer antes que cualquier otra cosa, porque las 13 colonias fueron el primer territorio que se independizó de su metrópoli, es decir, de la potencia colonizadora. Por eso es muy importante y otro proceso que va a afectar directamente va a ser la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa pues se derrocó a la monarquía de una forma muy radical y eso va a influenciar también pues a todos los demás territorios. También otra de las cosas que va a hacer un cambio se tratará de la independencia de Haití. Cuando Francia tiene su proceso de independencia, pues bueno, sus dominios coloniales quedan un poco a la deriva, por así decirlo, y en ese caso Haití, que era una colonia francesa, pues también empieza a tener pues sus propia efervescencia, sus deseos de libertad, y marca un ejemplo, digamos, para el resto de territorios de América Latina, siendo el primer territorio de América Latina en independizarse. Finalmente, dentro de todos estos antecedentes externos, la invasión napoleónica va a ser lo que va a cambiar todo, porque Napoleón, al invadir desde Francia a España, si te acuerdas, te había puesto un video y así, ¿no? De cómo Napoleón llega a la península ibérica, huyen los por la corte portuguesa, pero se quedan en España y destronan al rey de España. Y entonces, pues bueno, Napoleón pone a su hermano mayor, José Bonaparte, a que sea el nuevo rey de España. Esto generó muchísimo descontento en los españoles y esto también va a generar mucho, bueno, generó también mucho descontento en los súbditos de las colonias del Imperio Español, porque también decían, bueno, o sea, nosotros no vamos a obedecer a un francés, nosotros queremos a nuestro rey español, etcétera, etcétera. Y entonces, dentro de toda esta idea, volviendo a las ideas de la Ilustración que te platicaba, pues decían, o sea, bueno, si no está el monarca, ¿en quién recae el poder? Y es cuando llegan a la idea de que el poder recae en el pueblo.
la idea de soberanía popular. Y es por eso que se van a comenzar a organizar movimientos que van a ser, digamos, gobiernos alternos en lo que el rey que acaba de ser destronado vuelve al poder, que en este caso es el rey Fernando VII. Aquí se lo voy a anotar porque se me olvidó anotar. Fernando VII. Bueno, eso es en el ámbito de los antecedentes externos. En los antecedentes internos hay que destacar que la misma Nueva España, pues bueno, tenía una desigualdad social a través de que se impusieron reglamentos en los cuales pues los criollos no podían participar en todas las actividades económicas y políticas, y eso generó pues cierto rencor y cierto rechazo hacia la administración de la política española. Otra de las cosas que también empezó a hacer mucho ruido es el llamado nacionalismo criollo, que no es otra cosa más que los mismos criollos, es decir, los descendientes de españoles nacidos en la Nueva España, pues tenían el deseo de que esta tierra pues era suya, de decir es que nosotros nacimos aquí y esta tierra la vamos a proteger nosotros, o sea, la Nueva España la van a proteger, porque en ese momento, a pesar de que no existía pues la tecnología como hoy en día, sí se tenían noticias de que Napoleón había invadido España y en toda América colonizada por los españoles, se tenía el temor de que en cualquier momento podía venir el ejército napoleónico a tomar el control del virreinato. Entonces, pues decían, no, aquí no va a venir ningún francés, aquí no va a venir ningún extranjero. Entonces, pues bueno, yo defiendo mi Nueva España, yo defiendo el lugar donde yo nací, ¿no? Y a eso se refiere más bien con el nacionalismo criollo. Ahora, volviendo un poquito antes de la invasión napoleónica, Napoleón había pedido a el Reino de España que colaboraran conjuntamente para poder hacerle guerra al Imperio Británico. Si tú te acuerdas de las clases que llegamos a ver del Imperio Napoleónico, mencionamos que Napoleón, pues bueno, tenía pues cierto negativa contra el Imperio Británico y lo que quería hacerle un bloqueo continental. Y para debilitarlo, pues necesitaba pues colaboradores en estas llamadas guerras de coalición que te había mencionado. La idea era de que Napoleón quería acabar con todos los británicos. Y entonces por eso decide pedir ayuda y su ayuda se vio reflejada en el reino de España. En ese momento el rey de España era el señor Carlos IV. Carlos IV de España, este, le pide a Napoleón, pues apóyame para pelear contra los británicos, y él le dice que sí, pero pues como ya te había mencionado en cualquier momento, pues ¿qué se necesita para una guerra? Dinero. Entonces, Carlos IV, para poder entrar a la guerra con los británicos, decide aplicar esta medida que se llamó Real Cédula de Consolidación de Vales. Esta cosa es uno de los antecedentes directos de la independencia en la Nueva España. Esto es súper importante. Resulta que Napoleón le dice, bueno, sí, apóyame para entrar acá a la guerra contra los británicos, y entonces Carlos IV le pide dinero a la iglesia novohispana, a todos los cuerpos de la iglesia novohispana. Le dice a la iglesia, a través de esta real cédula de consolidación de vales, le dice, ¿sabes qué? Préstame dinero y yo con ese dinero voy a financiar mi guerra contra el Imperio Británico. Ahora bien, suena muy X, pero realmente el trasfondo es lo que realmente afectó a toda la Nueva España. La cuestión es que nadie en la Nueva España tenía acceso a bancos, no existían los bancos en la Nueva España. Todos le pedían prestado dinero a la iglesia. Entonces, imagínate qué harías tú si le debes, no sé, ¿qué será? 500,000 pesos a Coppel y te dice Coppel, no, pues dámelo todo ya, dámelo todo hoy. Pues obviamente estaría bastante complicado. Y es lo mismo que pasaba con todos los novohispanos. O sea, a través de esta real cédula le decía a la iglesia, ¿sabes qué? Iglesia, dame tu dinero, pero la iglesia dice, bueno, voy a cobrarles a todos, a rajatabla, digamos, a la forma más rápida posible. Y entonces, pues toda la gente, pues no tenía ni cómo pagarle a la iglesia todo lo que debían. Le debían todos los de la Nueva España, desde el virrey,
la Real Audiencia, o sea, desde los más altos estratos sociales hasta la gente del común. Sí, todos le debían a la iglesia. Entonces, pues como no les podían pagar a la iglesia, pues la iglesia empezó a embargar, y a tomar tierras, decir, bueno, no me pagas, pero esas tierras ahora van a ser mías a cambio de la deuda. Ahora estas reses van a ser a pago de la deuda. Ahora tu mina de plata, tu mina de oro va a ser a cargo de la deuda que tienes conmigo. Eso generó tantos problemas en la Nueva España que derivó en una bancarrota en el virreinato. Todas las personas en la Nueva España terminaron sin dinero, terminaron sin propiedades o menos de las que tenían y terminaron pues totalmente pues eh, sí, sin dinero, ¿no? Entonces, esto es un antecedente directo porque empezó a generarse en la Nueva España un resentimiento hacia España y otro resentimiento hacia lo napoleónico, hacia lo que tenga que ver con los franceses, un repudio a todo eso. Entonces, para esto, cuando quitan del poder al rey Carlos IV y después quitan del poder a Fernando VII, el virrey de la Nueva España de ese entonces, José Iturrigaray, en 1808 decidió hacer una junta en la cual decir, ¿saben qué? Vamos para que nosotros no estemos controlados por la autoridad francesa, porque recuerda que el hermano de Napoleón ahora es el nuevo rey de España, para no sentirse controlados por Francia, deciden hacer que el reino de la Nueva España sea autónomo. Y eso generó muchas discusiones entre la clase política novohispana, de tal suerte que pues, lo terminaron encarcelando y lo destituyeron. Y ya, y entonces Turrigaray, pues bueno, lo exiliaron. Pero ya estaba ahí la semilla, el deseo de independizarse, no de España en sí, sino de la autoridad de la familia Bonaparte, ¿sí? De la familia de Napoleón. Esa es la idea importante que se debe de entender del proceso de independencia. No se busca la independencia de España, se busca la independencia de la autoridad francesa que ahora está gobernando en España, y eso es muy importante. Después, hacia 1890, 1809, en lo que hoy es Michoacán, se efectuó algo llamado la conspiración de Valladolid, que va en el mismo sentido a la Junta de Iturrigaray, solo que en esta, pues bueno, no era el virrey, sino que eran otros criollos que se organizaron para intentar hacer la independencia en la Nueva España. Sin embargo, pues bueno, terminó siendo descubierta esta conspiración. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? No, todo bien. Vale. Bueno, vamos con sí, ahora sí ya con lo que es la independencia. La independencia se divide en cuatro etapas bueno, en cuatro divisiones, en cuatro periodos. El primero de ellos se llamó inicio. ¿Y qué es el momento pues más célebre que creo que todos conocemos? El momento del inicio, solamente digamos como que lo voy a ir platicando, pero realmente los puntos más importantes pues son todos estos de acá, ¿vale? Estos son los puntos más importantes. Aquí en este proceso de esta parte de la independencia del inicio, una de las cosas, pues bueno, que siempre se recuerda, pues bueno, son los personajes que participan. Y es con lo que vamos a poner aquí, ¿no? Aquí tenemos la primera etapa y los personajes. El primero de los que participan aquí, pues bueno, tenemos Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juana Aldama, Josefa Ortiz. Todo inicia porque se dio, pues bueno, algo llamado la conspiración de Querétaro. La conspiración de Querétaro fue una serie de reuniones que se hacían secretamente, donde, pues, según era el pretexto ellos le llamaban tertulias, es decir, pues, un círculo de lectura, por así decirlo, en el cual, pues bueno, hablaban de libros y todo eso, ¿no? Se supone que estaba disfrazado de eso. Pero realmente lo que hablaba esta conspiración, que de hecho de ahí viene el nombre de conspiración, de tramar algo en lo oculto, es para la idea de esta conspiración es formar un gobierno alterno en lo que Fernando VII vuelve al poder. Porque como te digo,
dentro de la cabeza de los novohispanos no está la idea de independizarse de España. Quieren ser parte de España, solamente no de la España controlada por Napoleón. Entonces, pues eso es eso, formar un gobierno alterno en lo que Fernando VII vuelve. Y entonces, pues bueno, se hace la conspiración y todo y se va tramando. Sin embargo, pues resulta que intentaron, bueno, intentó como hacerse muy oculta, sin embargo, llegó a ser descubierta y ante la precipitación de ello, decidieron acelerar las cosas y pues bueno, se fueron hacia Guanajuato, hacia la ciudad de Dolores y ahí en Dolores, pues bueno, tocó las campanas Miguel Hidalgo, convocó a todo el pueblo y les dijo que pues se unieran para defender a Fernando VII. Esa es la idea, ¿no? De lo que pasó en el grito, defender al rey Fernando VII, porque tiene la idea súper real de que Napoleón, pues bueno, va a venir acá a la Nueva España, entonces tienen que defender el reino de Fernando VII, porque recuerda que, pues gracias a quien están en la bancarrota todos, pues gracias a que entraron a la guerra contra Napoleón allá en Europa. Entonces, pues, bueno, tiene un respeto muy fuerte contra Francia y contra los napoleónicos. Y entonces, pues bueno, se hace el grito de Dolores y todo, y así, y entonces, pues bueno, después la idea de Miguel Hidalgo, pues es que pues más gente se una, ¿para qué? Para que si llegan a intentar capturarlos, pues no corran la misma suerte que sus antecesores, ¿no? Que el virrey Iturrigaray y que los que hicieron la conspiración de Valladolid. Para evitar todo eso, mejor nosotros sí vamos a tener un montón de gente. Y realmente que a él haya sido cura, pues bueno, eso le ayudó mucho. La idea de Hidalgo es que quien se una al movimiento insurgente, porque realmente eso del rey Fernando VII no le importaba pues a todo el reino, el virreinato, sino simplemente pues a quienes eran criollos, a quienes eran mestizos, a gente pues de ciertos sectores, pero a la gente del día a día pues le daba igual. Entonces la idea de Miguel Hidalgo es, bueno, vamos a unirnos y las ciudades que tomemos las vamos a tomar botín y lo distribuimos en todos, entre todos. Entonces, pues en una nueva España en la cual hay una crisis económica, pues por supuesto que te vas a unir. Es decir, que lo que a cualquier ciudad que fueran a tomar, pues las riquezas que encontraran se iban a distribuir. Y eso es lo que realmente genera que la gente se empiece a unir. Ahora bien, para abastecer un ejército que es, pues, hasta ese momento, pues, poco profesional, pues necesitas abastecimiento y es por eso que van a un lugar llamado la Alhóndiga de Granaditas. Una alhóndiga es un edificio en donde se guardan granos, granos de maíz, granos de trigo, granos de cebada, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ellos van ahí a esa parte norte de Guanajuato, van y piden permiso para que puedan ellos consumir pues lo que necesitan, sin embargo, no les dan permiso, entonces pues lo toman la Lóndiga de Granaditas de forma violenta y es uno de los momentos más sangrientos que hubo del proceso de la independencia, en el cual pues bueno, se sale del control la muchedumbre porque todos están muriendo de hambre, entonces tiran la puerta, destrozan todo, empiezan a masacrar a todos de diestra y de siniestra, y eso dejó bastante horrorizado a Miguel Hidalgo, porque pues no se imaginaba el poder que llegaría a tener un grupo tan desorganizado, pues así, con mucha ira, ¿no? Y pues ya se dio la toma de la Lóndiga de Granaditas y se siguió dando, pues bueno, el avance de los insurgentes, porque la meta era ir hacia la Ciudad de México. Entonces, pues salen de Dolores, llegan a Guanajuato, así como va mi dibujito, y después llegan a Valladolid, en lo que hoy es Michoacán. La toma de Valladolid fue muy fácil porque ellos en Valladolid se enteraron de lo que había pasado en la Alhóndiga de Granaditas y no querrían correr la misma suerte, entonces pues la toma de la ciudad fue bastante breve. Y así se fue dando el avance, el avance, el avance, hasta que llegaron a lo que hoy en el Estado de México, que hoy llamamos la Marquesa. ¿Sí ubica la Marquesa? ¿Ha sido? ¿De Toluca? Ajá, un poquito antes de llegar a Toluca, ¿no? Pero la que está así saliendo Mm, de Ciudad de México, donde hay la laguna y que las motos, cuatrimotos y todo eso. Bueno, por ahí, sí.
Ajá, por ahí por la Marquesa se dio una batalla que es la primer batalla que se da de todo el movimiento de independencia, que se llamó la Batalla del Monte de las Cruces. Esta batalla es importante porque el ejército novohispano subestimó a los rebeldes, a los seguidores de Hidalgo, porque consideraba que eran pues simplemente un grupo de pueblerinos X, ¿no? Entonces envía viene a un ejército muy reducido, muy poco abastecido, y pues bueno, cuando llegan ahí al Monte de las Cruces, pues bueno, el ejército no se da abasto para combatir a los rebeldes. La forma en cómo el ejército novohispano va a denominar a estos rebeldes, pues va a ser a través del nombre insurgentes. Insurgente en la época es un término despectivo, significa rebelde, sublevado, subversivo, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas significan insurgente y entonces dicen, esa bola de insurgentes, pues bueno, vamos a detenerlos. Sin embargo, no se dan cuenta que este ejército, a pesar de que era poco profesional y que no cargaban con armas, sino con machetes, con palas, con picos, a pesar de todo eso, pues bueno, lo superaban en número, o sea, un soldado contra, pues, ¿qué será? Contra unos 15 insurgentes, pues era obvio que iban a terminar ganando. Y entonces, pues bueno, se da la victoria del Monte de las Cruces, y esta victoria y la primer derrota del otro ejército, que es el ejército realista, pues bueno, va a marcar el cambio en muchas cosas, cuando ya entonces se lo tomen en serio. Se sigue dando el avance hacia, antes de entrar a la Ciudad de México, Hidalgo se arrepiente. Antes, realmente hasta la fecha nadie sabe por qué Hidalgo se arrepiente de entrar a la Ciudad de México y hay muchas hipótesis. Muchos plantean que tenía familia en la Ciudad de México, que no quería que se vieran los horrores de lo que él llegó a ver en la Alhóndiga de Granaditas. Realmente no se sabe por qué pasa, pero pues bueno, Hidalgo se arrepiente y se dirige hacia el norte de lo que hoy es el Estado de México, hacia el municipio de Aculco. Y ahí se va a dar una batalla que es la batalla de Aculco. Cuando está regresando el ejército insurgente, pues muchos están molestos, porque Hidalgo no quiso entrar a la Ciudad de México, están reclamando, están haciendo muchas cosas, y los toman por sorpresa ante la desorganización, y en esta batalla el ejército realista gana, es decir, el ejército novohispano, y les gana, y entonces esto genera una división, porque entonces Hidalgo, Allende y Aldama dijeron, no, es que si estamos con Hidalgo, nada más él no es un buen líder, él simplemente sigue lo que se le antoja y pues mejor hay que separarnos. Y esto es importante, la batalla de Aculco marca la división del ejército insurgente. El ejército insurgente se dividió en dos. Estaba entonces el grupo de los que siguieron a Ignacio Allende y Aldama y los que querían seguir a Miguel Hidalgo. Entonces, pues bueno, estaba pues esa división. Los que seguían a Allende y Aldama se fueron a Guanajuato, mientras que los que seguían a Hidalgo se fueron hacia Guadalajara. Y entonces, pues como Hidalgo era alguien que caía muy bien al resto de la población, pues bueno, entonces con mucha facilidad se dio la toma de la ciudad de Guadalajara y para que más gente se uniera a su movimiento, decidió él hacer la publicación de un documento que se conoció como Decreto contra la Esclavitud, las Gabelas y el Papel Sellado. Este documento es muy importante porque a través de este documento Hidalgo hace explícita que la esclavitud se queda abolida. Ahora bien, no es porque Hidalgo, para ese momento todos los novohispanos de altos poderes tenían esclavos. Hidalgo tenía muchos esclavos. Sin embargo, tras la Real Cédula de Consolidación de Vales, pues ya no tienen dinero con qué mantener a sus esclavos y pues se quedan en la bancarrota. Ahora, y otra cosa es que, bueno, ahora cuando ya el ejército se quedó dividido, pues entonces Hidalgo, pues dice, para que más gente se una, para que los esclavos se quieran unir también al ejército insurgente, pues vamos a hacer este documento. Y efectivamente, más y más gente se unió a las fuerzas de Hidalgo. Hasta que después a Allende y Aldama
en Guanajuato les toca vivir una batalla y entonces pues se quedaron totalmente debilitados y vuelven a Guadalajara. Vienen a Guadalajara, se unen otra vez, se hacen las paces con Hidalgo otra vez y entonces pues ya, aquí está el movimiento insurgente y todo eso hasta que en esta parte de Jalisco se da una batalla que va a ser una pérdida bien importante para el ejército insurgente que se conoció como la batalla de Puente de Calderón. Esta batalla generará amplia debilidad, bueno, más bien no generará, evidenciará que el ejército insurgente no está preparado para enfrentar al ejército realista, que es débil, desorganizado y no tiene disciplina militar. Por lo que la idea de los insurgentes ante tal derrota y pérdida de efectivos deciden, necesitamos ayuda de la única potencia en América que está independizada hasta este momento, que vendrían siendo los Estados Unidos. Estados Unidos se había independizado, había consolidado su independencia en 1783. En este momento estamos en 1911, es decir, que claro que ya tenía macas, 40 y tantos años en los cuales podría, o un poco más de 30 años, perdón, podría Estados Unidos, pues más o menos, apoyar la causa independentista de la Nueva España, además de vender armas y todo. Y entonces esa es la idea de los insurgentes. Y van así como van estos puntitos, todos estos estados hacia el norte. La idea es ir al norte, cruzar Estados Unidos, decirle a Estados Unidos que sí les dan el apoyo, entonces pues ellos les ofrecen vender algo del territorio del norte de la Nueva España. Sin embargo, antes de llegar ahí en el estado de Coahuila, pues llegan a un territorio que se llamó Acatita de Baján. Y en Acatita de Baján los capturan. Hacen una emboscada, los traicionan y los denuncian. Y entonces ahí en Acatita de Baján, Coahuila, pues los llevan arrestados. Y como quedaba muy lejos la Ciudad de México, los llevan a otra ciudad para ser enjuiciados, hacia la ciudad de Chihuahua. En Chihuahua los enjuician y los fusilan a Hidalgo, Allende y Aldama. José Ortiz ya se había ido, ya había salido al exilio de la Nueva España, entonces pues ella no estaba aquí. Entonces, los fusilan y después de que los fusilan, pues bueno, regresan eh, las cabezas cortadas de cada uno de estos señores a que fueran colgadas en la esquina, en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, para que todos los guanajuatenses y todos los novohispanos vieran el ejemplo de qué misma suerte correrían si intentarían hacer algo semejante. Y con el enjuiciamiento y muerte de estos señores, marca el fin de la primera etapa de la independencia, que duró pues menos de un año, pero pues este es el periodo que casi siempre más se recuerda. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? No, todo bien. La guerra de independencia es una guerra muy larga, es una guerra muy costosa, es una guerra de muchísimas complejidades. Entonces, pues ese primer año, pues realmente que a pesar de que es el que siempre se recuerda, pues realmente no tiene tanto peso como el resto de los 10 años que van a faltar. Entonces, pues bueno, la segunda etapa de la independencia se llamó organización. Fue de 1811 a 1815. En esta, los personajes importantes fueron Ignacio López Rayón, José María Morelos y Pavón y Leona Vicario. Morelos, así como Ignacio López Rayón, fueron discípulos de Hidalgo, porque Hidalgo en algún momento llegó a dar clases, porque pues, al ser padre y todo, pues bueno, él era alguien muy estudioso, y entonces él empezó a dar clases en una universidad para preparar sacerdotes. Entonces, quienes se preparaban, pues bueno, tomaban sus clases y todo. Sus alumnos, en distinto momento, por supuesto, fue Morelos y López Rayón. Ambos les interesaba pues aprender de la Biblia, lo religioso y todo eso. Morelos incluso se consolidó como religioso. Entonces,
Cuando Morelos llegó a ver todo el proceso de independencia y que su maestro estaba en la guerra y todo eso, pues dijo, yo me quiero unir. Entonces Morelos se acercó con Hidalgo antes de que huyera hacia Coahuila y le dijo que si le podía ayudar en algo, que él quería ser el padrecito que rezara por las almas de todos los insurgentes, e Hidalgo le dijo que no, que mejor lo que debería hacer Morelos junto con su gente o la gente que él consiguiera sería tomar el puerto de Acapulco. ¿Por qué? Porque el puerto de Acapulco es uno de los pocos puertos que había en la Nueva España, además de que ahí llegaba el cargamento de lo traído de Asia. Y si tú tienes un poquito la idea de qué puede provenir de Asia, pues claro, puede provenir la pólvora. Entonces, si tienen ellos el mercado de la pólvora asegurado, pues fácilmente pueden tener ventajas sobre el resto de las fuerzas realistas. Y es por ello que Morelos intentó tomar en un primer momento Acapulco, pero pues fue infructífero. Ahora bien, Ignacio López Rayón es quien se queda cuando, antes de que Hidalgo se vaya, a él sí le deja con la dirigencia del ejército insurgente. Le dice, Hidalgo, mientras yo voy hacia Estados Unidos, tú te vas a encargar de organizar a todos los insurgentes. Y entonces él va a dar tanto la toma de Zacatecas como la junta de Zitácuaro, en una parte de Michoacán. Esta junta es bien importante. Esta junta va a ser de forma tangible, por así decirlo, una organización de gobierno en lo que Fernando VII vuelve, ¿sí? Esto es lo que realmente buscaba Hidalgo desde un inicio, pero no se logró, y es esto, un gobierno alterno en lo que Fernando VII vuelve, y eso va a ser la Junta de Zitácuaro. Y entonces, pues bueno, ahí hay ahora políticos y todo, y poco a poco pues, se va consolidando más con estructura, con un sentido este proceso, esta guerra. Y por eso se llama organización. Después de esto, pues bueno, Morelos está peleando aquí en lo que hoy es el estado de Morelos y resulta que en algún momento lo encierran las fuerzas realistas aplicando una táctica militar que se llama sitio. Sitio se llama todo aquello que es donde te encierran las entradas y salidas de un lugar. Es decir, los acorralaron a los insurgentes que seguían a Morelos, los encerraron en Cuautla, pero afortunadamente tuvieron un libramiento heroico, porque en los sitios regularmente son tácticas que casi siempre funcionan. Sin embargo, pues aquí Morelos se terminó librando y la idea de Morelos hay que tener el control del sur de la Nueva España. Y es por eso que al librarse del sitio de Cuautla, se dirigió Morelos hacia Veracruz, toma la ciudad de Orizaba, después Morelos se dirige hacia la capital de Oaxaca, Antequera, Oaxaca, y después, conforme fue haciéndose de fama, de victorias y de de mucha popularidad, pues más gente se le estaba uniendo, más gente estaba reuniendo José María Morelos y Pavón, y eso permitió que la fuerza que él tuviera permitiera la toma final de Acapulco. Esto es bien importante porque entonces Morelos se concentró de esta parte de la Nueva España. Esto ya estaba bajo un control insurgente. Morelos fue un militar súper ágil eh, que pues llegó a tener el control de esa parte del sur de la Nueva España. Ahora bien, dijo Morelos, sí, ya tenemos el control militar, ahora hay que formar ese gobierno que necesitamos. Y es por eso que se celebró el Congreso de Chilpancingo, en el cual, pues bueno, empezó a buscar establecer qué forma de gobierno tenía que tener este territorio y escribió esta obra llamada Los sentimientos de la nación, a partir de los cuales, pues bueno, expresaba de forma romántica cómo debía de ser la dinámica en este nuevo territorio que se estaba conformando. Ahora bien, así como está pasando todo eso en la Nueva España, allá en Europa, pues bueno, resultó que terminaron derrotando a Napoleón, a Napoleón lo sacaron de España, volvió Fernando VII. Cuando Fernando VII vuelve al trono español,
pues él lo único que decide hacer es encarcelar a todos aquellos que han peleado en estas guerras. Y eso es como un giro en la trama bien interesante, porque Fernando VII siempre estuvo de acuerdo con Napoleón. Y esto, entonces, generó pues supremo descontento en todos los dominios coloniales de América Latina. ¿Por qué? Porque pues todos estaban peleando en favor de Fernando VII. Y ahora que cuando vuelva al poder Fernando VII, él decida aplicar mano dura con los que estaban luchando de su parte, pues eso generó un descontento no solo en la Nueva España, sino en todos los demás virreinatos. Y es por eso que de 1814 en adelante, todos los procesos independentistas de México, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, todos lugares, a partir de esta actitud de Fernando VII, es cuando deciden ahora sí pelear para una independencia, para librarse de España. Va a ser hasta este momento cuando realmente sí se busque la independencia, porque Hidalgo no buscaba la independencia, Hidalgo buscaba tener apartarse de la autoridad francesa y volver una vez que Fernando VII tomara el trono. Y acá la diferencia es que ya tomó el trono Fernando VII, pero él pues les da una patada en el trasero y le dice, no, o sea, todos ustedes que estuvieron haciendo esa serie de cosas, pues bueno, no me honran a mí, ¿no? Porque yo siempre estuve de acuerdo con Napoleón y su hermano mayor. Y entonces pues eso genera tantas molestias que es por eso que a partir de ahora sí se busca la independencia. Y es por eso, y Morelos es quien va a decir, no, sí necesitamos ser independientes. Se formó un Congreso Constituyente, a partir del cual se redactó la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán es bien importante porque a partir de esta se refleja el interés de cómo debe de ser el gobierno de este territorio independiente de España, donde pues haya una división de poderes, donde sea una república católica, ¿sí? Esta serie de cosas ya empiezan a decir, este tiene que ser el modelo en el cual este territorio se tiene que gobernar y no más con una monarquía. Es, digamos, como ese enojo que le da a Morelos y dice, sí tenemos que ser independientes. Sin embargo, cuando Morelos se empieza a enfocar en lo político, descuida todo lo militar y empieza a perder poco a poco el control de estos territorios, de tal suerte que en la batalla de Temalaca, una parte de Puebla, lo terminan derrotando, lo enjuician y lo fusilan. Fusilan a Morelos en Ecatepec y por eso se llama Ecatepec de Morelos. Cuando asesinan a Morelos, entramos a la otra etapa de la independencia, que es la más larga de todas y que es de la que casi no se sabe nada, porque casi no hay documentos, que fue la etapa de la resistencia. Resistencia porque tenían que resistir, porque ya no tenían motivaciones, ya no tenían fuerza, ya no tenían cabeza. Entonces, pues bueno, tenían que resistir como podían. Y entonces, pues el que era discípulo de Morelos, era el señor Vicente Guerrero. Y Vicente Guerrero, como ya no tenía los grandes contingentes que llegó a tener Morelos, empleó una táctica militar conocida como guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es una forma en la cual se ataca a un ejército a partir de pequeños movimientos armados, pequeños grupos, que poco a poco, pues la idea es que vayan debilitando estos pequeños grupos al ejército enorme. A partir de ataques en las sierras, ataques en la selva, ataques en lugares medio complicados para que pues sea más fácil derrotarlos. Y sin embargo, pues dura muchísimo tiempo. Otros señores que también son importantes de este periodo de la resistencia van a ser Guadalupe Victoria, que al ser intentado capturar en Veracruz, él decide internarse en la selva y permanece años, años ahí escondido en la selva de Veracruz, pues guerreando contra las fuerzas realistas. Nicolás Bravo es otro insurgente que va a ser la mano derecha de Vicente Guerrero y con quien va a estar peleando, pues bueno, en todos estos combates.
Fernando VII después llegó y se hartó del virrey de la Nueva España porque consideraba que él realmente no estaba haciendo bien su trabajo y por eso este, envió el rey de la Nueva España, digo, el rey de España envió a un nuevo virrey, Juan José Ruiz de Apodaca, el último virrey de la Nueva España. Y este virrey decide, pues, para calmar un poco las cosas, ofrecer indultos a los insurgentes, es decir, perdonar sus pecados, sus delitos. Es decir, ¿sabes qué? Si ya estuviste peleando tanto, mira, para que ya ni tú ni yo perdamos, ya si te rindes, no te vamos a hacer nada, no te vamos a encarcelar. Sin embargo, pues bueno, Guerrero, Victoria, Nicolás Bravo, pues bueno, no se rendía. Ahora bien, en España, si tú te acuerdas un poquito de lo que llegamos a ver en ese momento, en España, cuando está la invasión napoleónica, este, empezó un periodo que se llamó la Guerra de Independencia Española, donde los españoles están peleando constantemente contra los franceses, contra la ocupación francesa. Y entonces, pues bueno, cuando volvió Fernando VII al poder y todo, pues él empezó a perseguir a todos aquellos que habían peleado en la Guerra de Independencia Española, o sea que bastante incoherente, ¿no? Porque a pesar de que en España estaban peleando para que liberaran a Fernando VII, pues Fernando VII vuelve y arremete a todos los que habían peleado en su favor en un inicio. Entre esos señores, pues había un señor llamado Francisco Javier Mina. Él se autoexilia en Inglaterra y de Inglaterra viaja a Estados Unidos y de Estados Unidos a la Nueva España. ¿Por qué? Porque como él tiene un rencor hacia Fernando VII, dice no, tiene que ser la independencia de la Nueva España para así demostrarle a Fernando VII que somos más fuertes. Y entonces él, a pesar de que era español, vino a apoyar acá a los novohispanos. Sin embargo, él estuvo acá, digamos, unos meses y después luego lo fusilaron. Pero, pues bueno, se agradece un poquito la ayuda. La única, digamos, rescatable o gran hazaña que mencionamos un poco de este periodo de la resistencia va a ser el control de los insurgentes de una región de Guerrero y de Michoacán y del sur del Estado de México, de lo que hoy es el Estado de México, que se llama Tierra Caliente. Esa región de Tierra Caliente va a ser la única parte, pues, controlada por los insurgentes. Pero fuera de ahí, realmente no tienen tanto avance o tantas victorias. Ahora bien, vamos hacia la consumación. Después de todos estos años, pues bueno, siguen peleando. Todos los insurgentes y los realistas están peleando pues unos a otros. Y entonces, Fernando VII ya se había hartado de que no se calmaba la insurgencia en la Nueva España y decide enviar un nuevo contingente a cargo del señor Rafael de Riego. Sin embargo, este señor Rafael, una vez que le da sus tropas y que le da el cargamento y las armas, Rafael de Riego se rebela contra Fernando VII y lo obliga a que haga de la monarquía, en vez de que sea una monarquía absolutista donde el rey manda como se le da su gana, dice no, vamos a obligar al rey a que él haga una monarquía constitucional parlamentaria, es decir, una monarquía donde haya una constitución que limite el poder del rey y un parlamento que proponga leyes. Y entonces, pues a partir de esta rebelión, se decide instaurar en España un documento bien importante que se llamó la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz. Esta constitución es importante porque planteaba muchas cosas muy novedosas, entre ellas que se iba a eliminar el cargo de virrey y que iban a haber más autonomía en los dominios coloniales y que pues bueno, iba a tomárseles más en cuenta y todo eso. Al hacer esta rebelión, pues la élite novohispana, al enterarse de eso, es decir, los que estaban en el bando realista, peleando contra los insurgentes y todo, se dieron cuenta que iban a perder sus privilegios, porque pues iban a desaparecer el cargo de virrey, iban a hacer todo más, iba a ser muy distinto, iban a perder
pues sus puestos políticos. Entonces dijeron, no, si nosotros permitimos que esta constitución se haga válida en la Nueva España, va a ser nuestro fin de nuestros privilegios. Eso empiezan a discutirlo en un lugar llamado, bueno, en un evento llamado la conspiración de la Profesa. La Profesa es una iglesia que está a unas calles del centro histórico, del Zócalo, de la Ciudad de México. Ahí se reunió toda la élite comercial, la élite política, la élite religiosa de la Nueva España, se reunieron y dijeron, la Constitución de Cádiz nos va a perjudicar a nuestros negocios, a nuestros cargos, a nuestros privilegios. Mejor hay que unirnos con los insurgentes para que esa Constitución nos aplique y si nos independicemos de España. Y entonces, pues Vicente Guerrero se tiene una entrevista con el señor Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era uno de los mayores generales realistas, es decir, uno de los mayores enemigos de Guerrero, ¿sí? Y entonces, pues estaban diciendo, estaban ahí que quienes estuvieron peleando por 5 años, ¿no? Estos dos personajes. Sin embargo, pues bueno, digo, más años. Entonces, pues bueno, Agustín de Iturbide le dice a Vicente Guerrero, hay que hacer las paces y hay que unirnos todos en un solo ejército. Y entonces, pues bueno, Guerrero, que ve lo mucho que ha durado la guerra de independencia, que han sido ya 10 años, la economía está en quiebra, ya no hay dinero, ya no tiene cómo sostenerse el ejército insurgente que dice, pues no me queda de otra más que aceptar que sí, hay que unirnos. Los realistas con los que siempre nos llevamos mal y nosotros tenemos que unirnos para lograr la independencia. Y entonces pues se da un abrazo entre ellos que se llama el abrazo de Acatempan y después se da un documento bien importante. Y aquí iniciamos, digamos, pues hasta cierto punto con los llamados pues planes de la historia de México. Y este plan se llamó el Plan de Iguala, que se escribió en donde hoy es Guerrero, ¿no? Este Plan de Iguala plantea muchas cosas. Entre estas cosas que plantea, pues va a ser que sí, nos vamos a fusionar en un solo ejército. Este ejército se llamó el Ejército Trigarante. Ejército Trigarante. Ejército Trigarante porque se supone que son de las tres garantías: religión, la sangre derramada por los demás, la unión, la monarquía, esa serie de cosas planteaba el Ejército Trigarante. Otra de las cosas que planteaba el Plan de Iguala va a ser que se independice México, bueno, la Nueva España, independice la Nueva España en forma de monarquía. Y digamos, tiene un último punto este Plan de Iguala, que puede ser, digamos, de lo más frustrante de todo este proceso de independencia, y es que, pues sí, se va a independizar la Nueva España en forma de monarquía, pero también el trono se reservaría para Fernando VII o cualquier miembro de la realeza. Esta parte, digamos, del Plan de Iguala es como si, no sé, hubieras visto una película súper increíble, con los mejores efectos especiales, con la mejor trama y todo, pero con el desenlace más frustrante, más aburrido, más sin sabor. ¿Por qué? Porque el Plan de Iguala plantea de que como la élite novohispana no quiere perder sus privilegios, dicen,
¿sabes qué? Vamos a hacer que la Nueva España sea independiente, pero que siga siendo una monarquía y que esta monarquía venga acá Fernando VII. ¿Por qué? Porque allá en España, pues lo están maltratando y lo están oprimiendo con la Constitución de Cádiz. Entonces, pues pobre rey de España, mejor que allá, en vez de que allá lo estén amenazando Rafael de Riego y todos los demás señores, en vez de que allá esté siendo, pues sí, controlado y dominado, le vamos a decir que acá puede ser libre y acá puede gobernar como se le dé su gana. Y entonces, por eso es que este plan de Iguala, pues es lo que plantea, que acá venga Fernando VII, que acá lo reciben todos con los brazos abiertos y ya. Y entonces, pues bueno, pues Vicente Guerrero no le queda de otra y dice, pues ya que, tan, no, ¿es esto o que nunca acabara la guerra? Y entonces, pues ya. Eh, Fernando VII envía al que iba a sustituir al virrey. Si te acuerdas, te dije que ya no había cargo de virrey. En lugar de llamarse virrey, se iba a llamar supremo, iba a ser otro cargo con menos poderes y todo, pero era supremo gobernante de la provincia de la Nueva España. O sea, ese era su cargo de este señor. Y este enviado, que se llamó Juan O'Donoghue, él viene desde España a acá, a la Nueva España, y entonces Iturbide le quiere hacer saber a Juan O'Donoghue, pues lo que se ha platicado con Vicente Guerrero en el plan de Iguala. Entonces, pues habla con él y todo, y se firma, y está de acuerdo Juan O'Donoghue, y se firman los tratados de Córdoba. Digamos, los tratados de Córdoba son la ratificación del plan de Iguala respaldado por el enviado de España, ¿sí? Y entonces Juan O'Donoghue sí, dice, sí, está bien que venga acá mejor Fernando VII en vez de que lo están oprimiendo allá en España. Y entonces, pues finalmente en 1821 ya es cuando entra el ejército trigarante, el ejército que se había fusionado, que este ejército trigarante es la fusión de los insurgentes que pelearon desde el inicio y los realistas, es decir, los que estaban, los enemigos se hicieron besties a partir de el ejército insurgente, se fusionaron en el ejército trigarante. Entró el ejército trigarante triunfal a la Ciudad de México sin problemas, comieron chile en nogada, todo, pirotecnia, se firma el acta de independencia del Imperio Mexicano. Y con eso termina la independencia, diciendo, sí, qué padre, ya somos un reino independiente en el cual el rey de España nos va a venir a gobernar acá. Y pues todos están felices, tan, y con eso acaba la independencia. No sé si hasta aquí tienes alguna duda. No, todo bien. ¿Cómo ves este rollo de la independencia? Sí, está muy interesante, ¿no? Sí, a mí me frustra mucho porque es como de, bueno, ¿estos para qué estuvieron peleando tanto tiempo? Pero bueno. Sí. Pero Este, está ajá, cool saber, ¿mande? No se eh, escuché. está cool saber como la historia, ¿no? Sí, 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 más que siempre se Sí. cuenta, ¿no? Como la independencia, muy glorioso y muy así, es como, pues no era tan así, pero bueno. Sí, ¿No sabes a qué horas empezamos? sí, como 8:05. ¿Quieres que le sigamos otros 15 minutos o ya te tienes que ir? Eh, pues, de hecho, estaba trabajando ahorita, Ok. eh, pero, o sea, ¿es mucho lo que hace falta? Pues sí es algo, pero si quieres, entonces te lo grabo para que no te reste tiempo. Si quieres, en esta grabación, Ajá, yo ahorita me salgo ajá, y pues si quieres terminas lo que me vas a decir y ya para ajá. que se quede grabado aquí mismo, ¿no? Vale, sí, 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 sí. Va, que va. Vale. Pues bueno, pues bueno, hay cualquier duda que tengas, me la dices y ya, sin problemas, pues bueno, la resolvemos, ¿vale? Órale. Sí, muchas gracias, Fernando. Sí, sí, cuídate. Órale, bye. Bye.